El sistema masa-resorte-amortiguador es un sistema dinámico que se emplea con fines didácticos para estudiar el comportamiento de sistemas que pueden ser representados por ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. Dicho sistema también puede representar diversos sistemas físicos reales, como la suspensión de un cuarto de carro, entre otros. Pero, ¿has visto físicamente el sistema masa-resorte-amortiguador que viene en los esquemas de los libros? Si su respuesta es no, les muestro una imagen del que se encuentra en el laboratorio de control del Centro de Investigación Científica CICESE, el cual es un sistema de 3 grados de libertad, pero usando una sola masa se puede asociar con lo conocido de la siguiente manera. 1. Tenemos la masa m, la cual va sobre un riel. 2. Dicho riel, aunque tiene rodamientos y está en perfecto funcionamiento, siempre presentará fricción entre las partes que están en contacto. Este fenómeno lo podemos modelar o representar como un amortiguador entre la masa y un punto fijo con coeficiente b. 3. También se cuenta con un resorte de coeficiente k que sujeta por sus extremos a la masa y al punto fijo. 4. En este caso, la entrada o fuerza externa UDT se proporciona mediante un motor con engrane cremallera que desplaza la flecha empujando o jalando la masa. 5. La salida del sistema es la posición de la masa x de t, que es medida usando un encoder o codificador óptico, antes convirtiendo el movimiento lineal a rotacional. 6. Todo eso se conecta a una fuente y a la computadora, y allí es donde pueden probar sus algoritmos de control. Bien, aquí un experimento tomado con mi celular. En este caso la entrada es nula y se busca que la condición inicial sea distinta de 0. En particular, se intenta que la posición sea diferente de 0 y la velocidad sea 0. Después se suelta la masa para que el desplazamiento de la masa evolucione en el tiempo. Ahora usemos un poco de procesamiento de imágenes para obtener la posición relativa de la masa como sigue. Por cierto, el programa que estamos viendo es MATLAB. Si giramos la gráfica, obtenemos lo siguiente. En este caso, el eje horizontal correspondería al tiempo y el eje vertical a la posición de la masa medida en píxeles. Qué interesante, ¿no?